buenos días. ¿Cómo están todos? Saludos nuevamente desde los headquarters de Sin Pastillas. Aquí un cuarto en Casa del Leire. Así que nada, queremos saludarlos hoy viernes, darles la bienvenida a otro episodio de nuestro podcast, que como saben se llama Una Vida Sin Pastillas y que lo pueden encontrar en YouTube o en Spotify. Y también, por supuesto, quedan estos episodios grabados dentro del propio Instagram. Vayan por favor diciéndonos desde dónde nos escriben y Leire nos va contando entonces de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cómo influye la alimentación en la salud mental, porque en la actualidad hay un gran problema a nivel mundial con la salud mental. Es decir, hay muchas personas, hay una crisis de salud mental donde 400 millones de personas en todo el mundo están diagnosticados con depresión. Y además del desorden que existe, el desbalance que existe en los neurotransmisores, por ejemplo, en estas enfermedades mentales, hay una conexión con el intestino específicamente y con lo que comemos, porque lo que comemos influye en cómo está ese intestino y la salud mental. Y hay mucho que podemos hacer a nivel de alimentación para mejorar algunos síntomas, como por ejemplo depresión y ansiedad. Y les traemos algunos estudios, les vamos a contar de algunos estudios y al final vamos a explicarles, vamos a decirles tres cosas que pueden incluir en su alimentación, bueno, dos y una que tienen que eliminar si quieren mejorar su intestino, quieren disminuir el nivel de neuroinflamación que existe, porque se ha confirmado que en la mayoría de estas enfermedades, por no decir todas, estas enfermedades que afectan la salud mental, existe un grado de neuroinflamación. Y esa inflamación viene, como decía, del intestino. Leire, a mí siempre me da risa este tema de la salud mental y hago una especie de analogía de algo muy lógico que todo el mundo va a entender y se van a reír. Y es que imagínate que hay un león en la selva y el pobre león no tiene acceso a carne, no puede comer carne, se acabaron todas las cebras en el mundo. ¿Cómo se va a sentir ese león? O sea, es tan sencillo como cuando tú sacas a una persona de su hábitat natural, de lo que necesita hacer, de lo que está supuesto a hacer por orden de la naturaleza, pues cómo ese león no se va a deprimir, ¿no? Además de todas las consecuencias que puede haber a nivel de cómo funciona su cuerpo, temas ya un poco más fisiológicos, pero a nivel mental, cómo se puede sentir un ser vivo que está completamente aislado de lo que necesita. Y al final, quizás es una buena forma de abrir el tema diciendo que obviamente la alimentación tiene un impacto muy directo y muy fuerte sobre cómo nos sentimos, sobre todo el tema neurológico, la salud mental, de lo que vamos a hablar un poco, porque esto no es algo esotérico, Leire, donde vamos a decir, ah, tú te sientes mal porque no estás comiendo lo que tienes que comer. Eso suena como barato, un consejo barato. Acá queremos traerles la ciencia para que alguien con conocimientos médicos, como Leire, pueda traducirles lo que puede estar pasando a nivel fisiológico dentro del cuerpo y cómo eso puede afectar pues la forma como tan sencillo como nos sentimos, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo percibimos el mundo, cómo, no sé, cómo nos levantamos todas las mañanas, cómo nos acostamos a dormir todas las noches, si me despierto en la noche, qué tipo de cosas voy a pensar. O sea, todo eso está relacionado con, en gran parte, lo bien o lo mal que nos alimentamos. Entonces, Leire, A mí me gusta explicarlo, o sea, esta parte del intestino como que el intestino es la puerta de entrada para muchas cosas en el cuerpo. Y es nuestra relación, bueno, aparte de, por ejemplo, la piel, es nuestra conexión con el mundo externo. Y de hecho es una barrera que tiene el cuerpo, o sea, el ser humano, para aislarse y defenderse de las cosas externas. Entonces, si ese intestino que debería actuar como una barrera y separar esos desechos que voy a eliminar a través de las heces, si ese intestino no está funcionando bien, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a romper, van a existir micro rupturas, que es lo que escuchamos hablar del intestino permeable, no es más que pequeñas, muy chiquiticas que no se ven a simple vista, separaciones, ¿no? pequeñas separaciones en ese intestino y al final eso, ¿qué va a hacer? Bueno, va a dejar pasar sustancias que no quieres que pasen porque si están en el intestino ya están de salida, quieres eliminarlos, ahí hay toxinas, ahí hay bacterias, ahí hay
ejemplo, algunas sustancias como el gluten que se parecen a moléculas de nuestro cuerpo y vas a dejar pasar eso a tu cuerpo. Y muchas veces, bueno, lo que hace el cuerpo es defenderse de eso. Algo que estaba en la vía ya de desecho, pasa a tu cuerpo lo ataca. Y el problema ahí empieza, bueno, número uno, que empiezan a aumentar los niveles de inflamación y número dos, que hay muchas moléculas de desecho que se parecen a moléculas de nuestro cuerpo y ahí empieza a haber una reacción autoinmune porque estás atacando algo que es tuyo, atacas el gluten, pero es que esa molécula se parece a unas células que están en la tiroides, entonces tu cuerpo empieza a atacar también a la tiroides y pueden aparecer, por ejemplo, enfermedades autoinmunes de la tiroides como Hashimoto. Entonces, a mí me gusta explicarlo así, si no tenemos nuestro intestino, que es esa puerta de entrada a nuestro cuerpo, en excelente estado, van a empezar a ocurrir estas reacciones que no quieres que ocurran. Son autoinmunes y son reacciones inflamatorias que, bueno, pueden afectar muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de cómo afecta eso, bueno, los síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, incluso problemas más serios como la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es un proceso que va dañando las neuronas y ataca como la capita que tienen las neuronas por fuera, que permiten que las neuronas manden las señales y se sabe que esa inflamación que genera ese ataque viene del intestino. O sea, esa primera reacción inflamatoria no ocurre por primera vez en el cerebro ni en las neuronas, sino que viene directamente de el intestino, que también es conocido como el segundo cerebro. De hecho, ahí se produce, no sé si sabías esto, pero en el intestino se produce más serotonina que en el cerebro, en el intestino. Es bien interesante. Y a veces como que desligamos demasiado lo que comemos con enfermedades que pensamos que no tienen nada que ver con lo que comemos. Correcto. Y para entender de una manera más sencilla, el intestino está protegiendo lo que hay dentro de nuestro cuerpo. Es básicamente como un policía que dice, tú no entras, tú sí entras, tú no entras, tú sí entras. Y cuando ese intestino no está funcionando bien y el policía está descalibrado, pues él les termina por distintas razones dejando que entren cosas a nuestro cuerpo que no tienen que entrar. Y eso lo que va a generar es lo que hablaba Leire, una reacción inmunológica. Tu cuerpo está tratando de cuidarse de agentes externos que él desconoce. Entonces, eh, en pocas palabras, eso es lo que ocurre. ¿Y qué es lo importante acá? Y esto ya es un cliché al día de hoy decirlo, Leire, pero el intestino es como nuestro segundo cerebro. Eso ya todo el mundo lo ha escuchado, se sabe que es así. Y hay algo que ocurre ahí a nivel intestinal. No sé si nos quieres explicar un poquito de eso, Leire, todo el tema, por ejemplo, del SIBO también, del sobrecrecimiento bacteriano, lo que pasa brevemente para después hablar sobre soluciones que podemos hacer a nivel práctico para atacar este problema de salud mental. Que de nuevo, 400 millones de personas, eso es una locura. Estás hablando de que en el mundo hay 8 billones de personas, estás hablando de que 400 millones están diagnosticados con una enfermedad mental. Increíble, es algo insólito, simplemente insólito. Entonces, y cuando es tan fácil resolverlo, Leire, porque no es que tú me estás diciendo, no, es que, no sé, se acabó el antídoto para una epidemia de no sé qué, bueno, va a morir gente, no pasa nada, pero que estemos padeciendo estas cosas, no podamos dormir, que tengamos que estar tomando antidepresivos, que tengamos que estar tomando, ¿cómo se llaman los otros? Bueno, en fin. No, no, entonces no, Ansiolíticos. ansiolíticos, correcto. No duermes, tómate un ansiolítico. Cosas que le dan a gente para dormir medicaciones que son para la epilepsia, por ejemplo. Cosas increíbles que están pasando en el mundo. Y si no, nosotros no estaríamos aquí todos los días tratando de hablar con ustedes y dándoles información de valor para que cuides tu salud, porque más nadie allá afuera la va a cuidar. Para no desviarme, Leire. Entonces, ese intestino que es, Sí, digamos, el segundo cerebro. ese intestino se inflama. O sea, eso estamos claros porque la ciencia ha comprobado muchas veces que esas células que son inflamatorias, que se encuentran en el cerebro de estas personas que tienen diagnósticos mentales, vienen del intestino. Y ese intestino, bueno, se inflama. ¿Por qué se inflama? Y ahí es donde entra, bueno, por ejemplo, los diagnósticos que son muy comunes, por ejemplo, el SIBO. El SIBO es síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y a veces pensamos que esto viene porque tienes mala genética. Y realmente hay muchísima evidencia de que este síndrome, de que empiezan a crecer más bacterias de las que deberían en el intestino delgado,
es consecuencia de que no hay una correcta reparación de los nervios. ¿Por qué? Porque esos nervios se vuelven resistentes a la insulina y esos nervios son necesarios para que el intestino se mueva adecuadamente y no existan algunos síntomas del SIBO, diarrea, estreñimiento ni gases, porque si el intestino funciona bien, si los nervios que controlan en el intestino funcionan bien, bueno, no va a haber un problema de que porque no se está moviendo, bueno, esas bacterias que deberían estar en el intestino grueso empiezan a crecer en el intestino delgado y empiezan a dar síntomas. Eso es una de las causas de la inflamación intestinal, una de las más conocidas. Y fíjate, Oscar, cómo eso está relacionado con la salud metabólica. Es, Totalmente. es Porque si interesante. no, porque fíjate que el intestino, al igual que cualquier célula de los trillones, no sé, billones, cualquier cosa de células que tenemos en el cuerpo, pueden ser susceptibles de esa resistencia a la insulina, que es un sinónimo de la disfunción metabólica, porque muchas veces pensamos, no, yo no tengo resistencia a la insulina, tengo disfunción metabólica, claro, es lo mismo. O yo no tengo resistencia a la insulina, tengo síndrome metabólico, es exactamente lo mismo. Tienes un desorden hormonal que no está permitiendo que tu cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, ese exceso de insulina de que hablamos, porque fíjate, Leire, también hablamos de esto para la diabetes, Uh y -huh. hablamos de esto para la hipertensión, y hablamos de esto para el hígado graso, porque lo que hay en el mundo es una sola enfermedad. La mayoría de las personas lo que están catalogadas por sus síntomas, pero no por su verdadera enfermedad, que es esa resistencia a la insulina. Entonces, fíjate cómo las células del intestino, que es un órgano, como cualquier otro, como los ojos, como el cerebro, como el estómago, pues es susceptible de que sus células se vuelvan resistentes a la insulina. Y lo que pasa ahí es que entonces el intestino deja de hacer su función. Tiene una disfunción. No puede cumplir su objetivo dentro de nuestro cuerpo. Eso, por un lado, o sea, si relacionamos como dos grandes problemas que hay a nivel de la alimentación que afectan de manera negativa a la salud mental, yo diría que por una parte está la disfunción metabólica, que es la resistencia a la insulina, y bueno, nosotros hablamos de esto muchísimo, y los principales factores para que te vuelvas resistente a la insulina es consumir alimentos procesados, altos en azúcares, harinas, aceites de semilla. Eso te puede llevar a que tu intestino se inflame y puede hacer que te diagnostiquen, al final es un síntoma, pero te van a diagnosticar algún problema intestinal, SIBO, por ejemplo, o colon irritable. Pero por otra parte, hay otro gran problema que se refiere a los antinutrientes, a la presencia de estas sustancias que están presentes en su mayoría en plantas que dañan también el intestino. Fíjense, esas dos grandes como este, componentes de la alimentación. Todo lo que te vuelve resistente a la insulina y todos esos antinutrientes que te pueden estar dañando tu intestino. ¿Como cuáles? Bueno, los antinutrientes que más se han estudiado por su relación con los síntomas de ansiedad, de depresión, son las lectinas. Las lectinas son carbohidratos que se unen a proteínas y dañan nuestro intestino. ¿Y dónde están estas lectinas principalmente? Bueno, están en las semillas, Oscar. Si quieres, pues tú lo explicas buenísimo. Entender cómo la planta es un ser vivo y, bueno, cómo se defienden a través de los antinutrientes. Correcto. O sea, sí, hay que verlo de esta manera. Hay dos grupos, tres grupos de seres vivos a los efectos de nosotros. Los humanos, las plantas y los animales. ¿Ok? Eh, un animal, si tú lo vas a atacar, si te lo vas a tratar de cazar o de comer, él va a saltar, va a pelear, va a correr, va a trepar un árbol, va a salir volando, va a nadar más rápido. Digamos, tiene sus propios mecanismos de defensa. Y eso es fácil de ver y de entender. Ahora, las plantas también son seres vivos, también quieren proteger su vida y también quieren evitar que tú los ataques o que un animal las ataque, porque ellas quieren mantenerse vivas y además quieren reproducirse. Es un instinto natural, viene de fábrica en el manual de cualquier ser vivo. Quiere vivir y reproducirse. No quiere morir ni dejar de tener generaciones posteriores. Entonces, la planta, esto es difícil de ver y pensarán que estamos locos, pero saquen sus propias conclusiones y busquen información para que lo entiendan. Como la planta no puede correr, ni puede trepar un árbol, ni te puede morder, aunque algunas sí, te puede pullar también, pero no puede moverse, tú no lo puedes percibir tan fácil como qué tan rápido se mueve un animal cuando quiere defenderse, o un humano, si te vienen a matar, tú te mueves. La planta no se mueve necesariamente. Pero la planta tiene en su estructura algunos, algunos químicos que la ayudan a defenderse. Por ejemplo,
¿Quién es el bebé de las plantas, Leire? ¿Quién es el bebé de la planta? La semilla. La semilla, porque gracias a esa semilla la planta va a poder reproducirse. Pon un ejemplo para que sea más gráfico, una manzana. Sí, si yo me como una manzana, la arranco, me la como y camino 2 kilómetros, pues lo más seguro es que yo tenga necesidad en algún momento de ir al baño y voy a ir al baño 2 kilómetros más adelante, hablando de que no existen ampocetas, y voy a defecar esas semillas y esas semillas van a reproducirse en esa tierra fértil que además viene, vale decir, con desechos humanos o animales, que son abono también para que pueda fertilizar la tierra. O sea, todo es perfecto en la Y en naturaleza. el caso de que no te lo comas, porque hay semillas que uno no se come, Si no te la comes, la botas y también cae en la tierra y la semilla vuelve. encuentra una forma de vivir y de crecer y luego reproducirse. Entonces, las plantas, para echar el cuento corto, tienen mecanismos de defensa, porque al ser la semilla el bebé de la planta quiere proteger la semilla, tiene mecanismos para protegerla. ¿Y qué hace? Produce algunos antinutrientes, como está comentando Leire, que por ejemplo en los humanos pueden permearnos el intestino, pueden causarnos alergias, pueden hacer distintas otras cosas, que esos antinutrientes están almacenados en distintas partes de la planta, pero principalmente en la semilla, porque la semilla es el bebé de la planta. Lo que tú más proteges en la vida es a tu hijo, ¿verdad? A tu bebé. Es lo mismo. La planta protege su bebé. También protege la hoja, protege el tallo, protege la flor. Lo único que no protege es la fruta. La fruta es la parte de la planta que tiene menos antinutrientes porque tú arrancas la fruta, te la llevas y a la planta le da igual si tú le quitaste la fruta o no. Entonces, para echar el cuento corto, las semillas, pero también hay otras partes de la planta que lo tienen, pero las semillas principalmente tienen muchos antinutrientes. Entonces, cuando tú comes semilla, y por eso el problema de estar, cuando yo veo a una persona comiéndose un pudín de semillas de chía, yo me río por dentro, digo, ¿qué está haciendo esta persona? No entiende que se está comiendo lo más sensible para una planta y además cree que es saludable para él. No, es que la chía tiene mucha fibra. ¿Y qué me importa la fibra? Empezando por ahí. No te puedes buscar otra cosa que tenga menos tóxicos que una semilla. Y pasa lo mismo con cualquier semilla de cualquier planta, porque es su bebé, la está protegiendo, no quiere que tú te la comas. Y si te la comes, no quiere que tú la digieras. Y también le pone protectores para no digerirlas. Y por eso es que tú vas al baño Y salen tal y cual. salen semillas, porque no las puedes digerir. Pero parece que uno dice esto, Leire, y es un loco, pasa por loco. Pero, y además todo el mundo allá afuera le está echando la culpa a la pobre vaca de nuestros problemas de salud, cuando la vaca lo que hace es dar su vida para que nosotros podamos darle vida a nuestra familia y a nosotros mismos. Pero O todo sea, el mundo alaba a las semillas y culpa a la vaca cuando debería ser todo lo contrario, porque lo único que está hecho para alimentarnos y nutrirnos y mantenernos vivos son los animales, no son las plantas. No hay ninguna planta que tú necesites para ser saludable. Caso contrario pasa lo otro. Y ahí podemos hablar más adelante cuando hablemos sí, de las soluciones a la pero salud mental. vamos a Hey, y tienes integrar, un estudio, por cierto. sí, ahorita Tienes un vamos a hablar de estudio. ese, pero vamos a ponerlo como para que sea más práctico, porque a veces pensamos en las semillas únicamente con, o sea, no, nos referimos como que, ah, no, solamente las semillas de la manzana. Sí, esas semillas probablemente no te las comas, o las semillas de la sandía, no te las vas a comer, se las vas a quitar. Pero también hablamos, cuando hablamos de frutos secos, esos no son frutas. Pues, a veces por el nombre pensamos que eso es un fruto, no. Realmente los frutos secos como la almendra, el maní, Sí. el merey, marañón, como le digan, El maíz también es una semilla, por cierto. son semillas. Y como decía Oscar, es la parte más defendida de la planta. Y esos alimentos que muchas veces pensamos que son muy, muy saludables, como por ejemplo una leche de almendra. Bueno, la leche de almendra es un concentrado de la almendra que es, o sea, tiene muchísimas almendras, que es la semilla. Está lleno de oxalatos, está lleno de, los oxalatos es otro grupo, como las lectinas, de antinutrientes. Y para hacerles un gran resumen de lo que hacen los antinutrientes en tu cuerpo es dañar tu intestino y predisponer a tu cuerpo a que desarrolles enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Eso es lo que hacen los antinutrientes en tu cuerpo. Entonces, hay evidencia de que las lectinas, que es uno de estos antinutrientes, genera esa inflamación que lleva a presentar síntomas mentales. Entonces, de manera práctica, ¿qué les recomendamos? Ese es el primer gran consejo. Si tienes alguno de estos síntomas, intenta, o sea, lo primero que deberías hacer, nuestra recomendación es elimina todas las semillas, legumbres, frutos secos, todo lo que contenga gluten y probablemente o sea, con ese primer paso vas a ver una mejoría importante. Y les repito, esto está basado en estudios, no es algo, no es simplemente una, ¿cómo se dice? Como una creencia. Y ahorita para hablar de, ok, eso es lo primero que ustedes van a eliminar.
Ahora, bueno, vamos a ver qué Bueno, puedes... ya va. Para que no se Ajá. queden con la idea de los antinutrientes tan fija en la Ujú, cabeza, es ujú, importante. Pero lo más importante es eliminar los tres ujú. jinetes del apocalipsis. Claro, los de ese primer grupo Correcto. de resistencia a la Que insulina. vamos a repetirlo. Son, Aceites de semilla, aceites orden, vegetales, Leire. Aceites vegetales de semilla, canola, girasol, maíz, soya, soya, principalmente. Esos son los principales. Ok, segundo, azúcares azúcar, industriales. ajá. Cualquier azúcar que venga de una máquina. No te estoy diciendo la fruta, te estoy hablando del azúcar industrial. Y cualquier edulcorante, da igual, También, cualquier cosa eso que para nosotros endulce, es azúcar. Si estás enfermo, exacto. eso es azúcar y te está enfermando más. Tercero, harinas. Y aquí aplica no solo la harina de trigo y la harina de maíz, que son las más adictivas y dañinas. Adictivas porque saben muy bien y porque las aprendimos a comer desde pequeño en nuestro plato de todos los días. Sino también, Leire, la harinita de almendra, la harinita de coco, la harinita del no sé qué. Es que tú sabes que me Cualquier dijeron que hay harina. una harinita que ahora que es no sé qué. Sí, exacto. ¿Y tú crees que esa harina te va a hacer más saludable? Porque estás enfermo. Estamos partiendo de la base, Leire, de que aquí hay personas que nos están escuchando que están enfermas. Dudo que una persona que no se siente identificado con estas cosas nos esté escuchando. Por lo tanto, si te sientes identificado con algo de lo que hablamos, diabetes, hipertensión, hígado graso, todo lo que tiene que ver con la resistencia a la insulina, incluyendo todos estos temas intestinales que terminan en problemas de salud mental, tienes que entender que ninguna de esas harinas, ni de coco, ni de almendra, ni de no sé qué, ni de la otra, está mejorando tu salud. Y como estás enfermo y eso no está mejorando tu salud, está de más que te lo comas en este momento. No te digo que para toda la vida, en este momento está sobrando. No deberías introducir nada de eso a tu cuerpo. Ahora, ¿es fácil, Leire? Por supuesto que no. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Si tienes 30 o 40 años de enfermedad dándole y dándole a tu cuerpo, tienes ahora que contrarrestar todos esos palos que le diste a la piñata. Ahora tienes que trabajar para curarlos, para sanar y ponerle curitas a la piñata y que la piñata vuelva a ser lo que era en un principio. Porque tú no naciste, ya terminó, con ninguna de estas Ujú. cosas. No naciste ni con diabetes, ni con hipertensión, ni con hígado graso. Tú lo que tienes es que volver al animal que llevas dentro, porque naciste hecho un animal bien fortalecido. Y no importa si eres hombre o mujer, al final eso es lo que somos. Y tienes que volver a ese animal, a esa bestia que llevas dentro. Entonces, para hacerlo, no es tanto, Lady, y este es un punto muy importante. Esto no se trata de darle cada vez más cosas a tu cuerpo. No, que salió ahora un suplemento. No, que me dijeron que el agua con sal. No, que me dijeron que el ajo. Es que el ajo en la mañana es una maravilla. No, que me dijeron que ahora el magnesio no es el biciglinato, sino el citrato. Ujú. No es darle más cosas. Es dejar de darle lo que lo está enfermando. Hay que entender eso, porque mucha gente allá afuera te quiere vender cositas, adornitos, lucecitas, para que tú digas, ah, con esto sí me voy a curar. Y resulta que no te curas y te gastaste un dineral. Es volver al estado natural, donde no tomabas ninguna de esas cosas, ninguna de Exacto. esas lucecitas, y estabas completamente sano, porque tú naciste un niño o niña sanito, que le dijeron a tu papá, mira, aquí lo tiene ese muchacho, vaya, está fuerte, que continúe. Oscar, y a mí me da risa porque hay personas que ahorita están comentando, bueno, pero es que ya no se puede comer nada. Y hay muchas personas que dicen, bueno, es que si tú empiezas a decirle a alguien que no coma esto, que no coma lo otro, vas a causarle el efecto contrario y vas a probablemente causarle más ansiedad por esas comidas. Y nosotros diferimos en ese punto, porque esto no se trata de ver las cosas que no puedes comer porque te las prohibieron. Esto se trata de ser intencional, de si hay cosas, si hay alimentos que son inflamatorios y que están empeorando tu salud, porque como bien decía Oscar, probablemente si estás escuchando esto tienes algún síntoma, estás buscando una solución porque has buscado mucho, nada te ha funcionado o bueno, no has llegado al nivel de salud que te gustaría, o sea, que no te sientes como te gustaría sentirte en este momento. Y muchas veces para alcanzar ese bienestar tienes que con intención escoger las cosas que vas a comer y no vas a comer alimentos que te hagan daño, no tendría mucho sentido. Y sí, no es fácil, porque vamos a un supermercado y el 90% de las cosas que podemos comprar en un supermercado tienen muchísimos ingredientes y en la mayoría de los casos van a tener esas tres cosas, al menos una de ellas, y en muchas de las opciones van a estar las tres cosas que tienes que evitar, y son los aceites de semilla, los aceites vegetales, el aceite de maíz, el de canola, azúcar, algún edulcorante, así le llamen dextrosa, glucosa, azúcar, azúcar de coco, va a estar presente y
cualquier harina, en caso de que tenga harina. Entonces, nosotros no nos gusta hablar de una dieta restrictiva, sino de entender qué efecto tienen los alimentos sobre tu cuerpo, qué efecto hormonal tienen, y no solamente el efecto hormonal, sino cómo afecta a tu intestino, porque mientras tu intestino esté sano, muchas otras cosas como la salud mental van a mejorar. Y quería, antes de pasar a hablar del estudio de un alimento que mejora la salud mental, quería explicar qué efecto tiene la resistencia a la insulina en cómo nos sentimos, de una manera muy sencilla, y es lo siguiente: una persona que es resistente a la insulina y que tiene picos de azúcar, que cuando come un plato de pasta, porque eso es lo que almorzó hoy, va a almorzar hoy, se le sube el azúcar a 250, y a la hora de comer el azúcar le baja a 70 y se siente cansado, se le da sueño después de comer, no tiene energía, y luego a las 2 horas se come un chocolate porque, bueno, es la merienda de la tarde, vuelves a hacer un pico de 200. Eso genera en una persona, eso es una montaña rusa, no solamente de emociones, de cansancio, de ansiedad, de estar bravo, De que te dio sueño después de comer. o de que cuando te comiste la pasta te sentiste muy bien, pero después te sentiste muy mal. Eso, o sea, esos picos de azúcar, que al final es en lo que va a llevar, lo que va a acabar una resistencia a la insulina, se relaciona con los síntomas de ansiedad y también de depresión. Entonces, eso es lo primero que que hay que mejorar. Hay que salir de esa montaña rusa, porque mientras tú encuentres una estabilidad, y esto no quiere decir que tu azúcar nunca va a subir, no, es que si te comes algo que haga que tu azúcar suba, va a subir, pero no vas a estar constantemente en una elevación exagerada, en una bajada exagerada, porque eso es lo que te lleva a tener síntomas. Entonces quería explicar eso porque a veces no entendemos muy bien cuál es la relación entre esa resistencia a la insulina y los síntomas, y es esa, y todo lo demás que hemos venido hablando. Y ahora, si quieres, Oscar, vamos a hablar de que una de las cosas que podemos comer para mejorar tu intestino y tus síntomas, y es la carne. Hay un estudio que es relativamente reciente, del 2021, que estudió la relación entre no comer carne y los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión. Es una revisión sistemática. Esto quiere decir que reúne muchos estudios que son de alto nivel científico, son ensayos clínicos aleatorizados. Específicamente fueron 18 estudios para hacer una gran conclusión, y esto, o sea, abarcaba 160.000 participantes, un estudio muy grande, bueno, de buena calidad, y al final, no comer carne, o sea, esa es la conclusión a la que llegaron, no comer carne se asocia a una peor salud psicológica. Es decir, los que comían menos carne tenían más depresión y más ansiedad. Como el león, ¿te acuerdas? Exacto. Y los que comían más carne, bueno, tenían mejor salud psicológica. Es decir, que eso que Oscar puso como un ejemplo, basado, o sea, está basado en Vamos a algo. repetirlo porque no todo el Dale, mundo dale, había dale, llegado. dale, Yo le decía a Leira al principio que imagínense un león en un zoológico. Bueno, lo voy a cambiar de la selva al zoológico. Ajá. Un león en un zoológico que no le dan carne, sino le dan fruta de comida. ¿Cómo va a estar ese león? Pobrecito, da lástima cuando lo ves. Y fíjate que exactamente pasa lo mismo con nosotros y nos parecemos mucho más, Leire, y esto es algo que la gente no entiende. Nos parecemos mucho más a un león que a un mono. Ojo con eso. A nivel del intestino. A nivel intestinal, a nivel de lo que debe comer el mono y lo que debe comer el león, somos 1000 veces más leones que monos. Y hay muchas personas que están tratando de tergiversar esto. Muchas personas, muchos intereses. Pero bueno, yo lo que quiero que la gente se quede como idea es que si tú no estás comiendo mucha carne, no te estoy diciendo que comas una porción de carne todos los días, no. Si tú no estás comiendo mucha carne, si lo que más estás comiendo en tu alimentación no es carne, estás dejando de vivir a tu máximo potencial. Es tan sencillo como eso. Sí, o sea, además que te gusta tanto, ¿verdad? Que te encanta. Y te la dejaste de comer porque alguien te dijo que te estaba haciendo daño, pero resulta que desde que fuiste a ver a esa persona y te dijo la carne te está haciendo daño, estás peor, te sientes peor, estás más triste y estás más hipertenso o más diabético. Bueno, esa persona no tiene la menor idea de lo que te está diciendo, porque esa persona no tiene interés de que tú te vayas de ahí y más nunca vuelvas. Él quiere que tú vuelvas. Y disculpa que lo diga así, pero ese es el trabajo. Todo el mundo tiene que vivir de algo y esa persona depende su trabajo de que tú vuelvas al consultorio el año siguiente para decirte que hay una pastilla ahora mejor
o que ya una no te sirve y necesitas dos. Entonces, si tú tienes, siempre lo decimos, y soy repetitivo, y no me importa, porque es que la gente no entiende esto, por eso tengo que decirlo, tengo la responsabilidad de decirlo. Si tú te quieres asesorar con las personas de la enfermedad, vete por ese camino. Pero si te quieres asesorar con las personas de la salud, hay un mejor camino, hay una mejor alternativa. E independientemente de lo que te digan allá afuera, porque no hay evidencia científica que soporte lo que te están diciendo, el mejor alimento que hay para los seres humanos, el único alimento que hay indispensable para los seres humanos es la carne roja. Y lo diré hasta el día que Y la sal. se acabe la carne roja en el mundo. Y en el mismo nivel de la carne roja, lo iba a decir, está la sal. Lo único que tú necesitas para vivir y para dejar de estar deprimido y triste y sin ganas de vivir y sin ganas de pararte en la mañana y tal, es comer carne roja. La vaca, eso es lo único que tú necesitas. Una vaca y un salero al que le eches, del que agarres sal, se la eches a la vaca y te la comas en la forma que más te guste. El pedazo que más te guste de la vaca. A mí no me interesa si tiene grasa, si tiene más proteína, si es más magra. Termina de entender, por favor, que tú mismo te estás causando lo que tienes. No te lo está causando más nadie. Tú mismo porque no has terminado de decir, voy a comer lo más básico que hay en el mundo. Dejar de comer cosas difíciles. ¿Qué es lo más básico que hay en el mundo? No es una lechuga. Para ti, que eres un humano, no es una lechuga. No es el pasto. Tú no eres ni una vaca ni un gorila. Tú eres un humano. Y un humano, repito, se parece 1000 veces más. Es casi que igual que un león a los efectos de qué tengo que comer para nutrirme de una manera sencilla y básica y deliciosa. Carne roja, carnita, 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 la que más te guste. Y muchos preguntan cuando hablamos de inflamación, de neuroinflamación por los lácteos. Preguntan, bueno, ¿la leche es inflamatoria? Bueno, entonces podemos hablar un poquito de esto y con esto cerramos y esto sería como otra de las cosas que les recomendamos incluir para sanar su intestino. Y vamos a hablar de los lácteos crudos. Entonces, la leche, vamos a tomar el ejemplo de la leche, que es lo que más nos preguntan. Bueno, la leche es inflamatoria. Bueno, la leche que está pasteurizada tiene un problema, que cuando pasteurizan la leche, que lo someten a la leche a altas temperaturas, cambian muchas cosas. Aparte de que matan las bacterias, que es uno de los propósitos que tiene la pasteurización, aparte de hacer eso, cambian la configuración de algunas proteínas de la leche. Y eso, aparte de, bueno, que no tiene ninguna bacteria, que no tiene por qué ser algo negativo para nosotros, es lo que daña tu intestino. Y por eso es que muy probablemente no toleres bien la leche. Por poner el ejemplo dentro de los lácteos, el ejemplo de la leche pasteurizada. Hay muchos estudios que hablan de los efectos que tiene la leche cruda. La leche cruda quiere decir leche sin pasteurizar. Están preguntando ahí por ella. Leche. En inglés sería raw milk. Ok, exacto. Entonces, esta leche cruda tiene muchísimos beneficios a nivel nutricional, o sea, porque no tienen ese cambio en las proteínas y también a nivel intestinal mejora muchísimo el sistema inmunológico. De hecho, hay un estudio bien interesante en niños. Pobres niños lo que comen, Dios mío. Estudian niños que vivían tanto en el campo como niños que vivían en la ciudad y se dieron cuenta que los niños que consumían leche cruda, que es leche que no está pasteurizada, tenían una tasa menor de asma, alergias, eczema, todas las enfermedades asociadas a, bueno, cuando te dicen, no, es que tu hijo tiene piel atópica, bueno, todos esos síntomas mejoraban cuando incluían leche cruda, que es leche sin pasteurizar. Así que si agregamos, podemos agregar a la lista, o sea, uno, los alimentos que tenemos que eliminar, luego la carne, indispensable como alimento que tienes que incluir dentro de tu alimentación, y los lácteos, bueno, siempre decimos que son opcionales, porque bueno, hay gente que no le gustan, que no le atraen, pero hay muchísimas personas que les encanta la leche y piensan que son intolerantes a la lactosa. Y lo que son es intolerantes a la pasteurización, porque eso, o sea, al final te estás tomando una leche que no tiene el mismo perfil nutricional que una leche que no ha sido pasteurizada. Obviamente esto no hay que sacarlo de contexto porque no quiere decir que cualquier vaca, bajo cualquier circunstancia, te vas a tomar una leche sin pasteurizar. Obviamente es de una granja que tenga medidas sanitarias controladas y no vas a tener ningún problema con las bacterias si esto ocurre en este entorno. Yo me emociono cuando la gente empieza a decir cosas como la leche es para los terneros. Increíble que la gente siga diciendo eso en este momento.
O sea, para los egipcios la leche era el oro líquido. Agarra a tu perro o a tu gato y dales un tarro de leche a ver si es para los terneros la leche de la vaca. Eso no tiene ningún sentido. La leche cruda tiene nueve aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. No hay ni un alimento que tenga esos aminoácidos como los tiene la leche. Entonces, fíjate que es un tema de ideologías, Leire, de creencias limitantes que nos han llevado a la enfermedad. Porque el que no esté comiendo carne, el que no esté comiendo sal, el que no esté haciendo muchas cosas de las que hacemos nosotros o promovemos, que son las más sencillas del mundo, da la casualidad que es la persona que está más enferma. O sea, que se ha alejado de lo normal, se ha acercado a lo que le han dicho y pues está a punto de terminar en una cama. Y hay que decirlo, porque es así de triste. Yo prefiero decírtelo y que pienses que soy antipático a que tengas que sufrirlo y no haberte yo advertido que la diabetes o la hipertensión termina en una cama. Porque así es que terminan. Ese es el final de las historias de esas personas, una cama. Entonces, Leire. Bueno, y al final siempre el mensaje va dirigido a esas personas que están buscando algo diferente a lo que están haciendo. Y nuestro nombre va por esa Mira, vía. porque hablo molesto. Claro que estoy molesto. ¿Cómo no voy a estar Por eso me molesto? reí. Eh, Claro. Ese es nuestro nombre, Vive sin pastillas. Bueno, es como una alternativa a esos consejos de, bueno, si tienes SIBO, si tienes algún problema intestinal, tómate una pastilla y eso va a hacer que se te quiten los gases o que ya no tengas diarrea. Eso es una vía totalmente válida, pero nosotros también o sea, les presentamos como el otro camino que es de repente, bueno, elimina este grupo de alimentos, incluye otros y esto está soportado con estudios. Pueden revisar uno de los estudios de la leche cruda, se llama el estudio Gabriela, es bien interesante. Y sí, es algo, yo creo que antes, bueno, creo no, esto es así, antes la leche no se pasteurizaba y eso no es algo tan lejano a lo que vivimos hoy en día. Fue con la salida masiva del campo a la ciudad que empezaron a pasteurizar la leche porque Correcto. no habían, o sea, las, el ambiente no se daba para que las vacas estuviesen sanas, bueno, el animal de donde sacaban la leche. Imagínate cómo es la cosa que la gente se empezó a llevar a su Claro. vaca del campo a la ciudad y la metía en sitios urbanos a vivir con ellos porque la necesitas, porque la tienes que ordeñar todos los días, algo lógico. Y esas condiciones de poca salubridad por estar viviendo rodeado de vacas, pues fue lo que hizo que a nivel mundial se dijera hay que pasteurizarla porque, bueno, vamos a matarle cosas que pueden ser patógenas Sí, porque y, o patogénicas, no sé cómo se uh-huh. dirá, y vamos a darle la leche así a la gente. Bueno, estás cambiando la leche, ya eso no es leche, ya eso es otra cosa. Eh, Se altera, pues, se altera como si fuera se convierte en un alimento ultraprocesado. Pasa de ser leche de verdad que sale de un animal a ser un alimento ultraprocesado. Leire, para cerrar, porque es que aquí podemos quedarnos hablando de estos temas, toda la vida. Para cerrar, entonces, la salud mental está muy relacionada con la salud intestinal. Y la salud intestinal está hiper mega relacionada con todo lo que comemos, lo que introducimos en nuestro cuerpo, que pasa por ese intestino en algún punto del camino de la digestión. Y si el intestino no está funcionando, pues eso hace que hay cosas que pasen del intestino hacia adentro del cuerpo y eso empieza a generar respuestas de muchos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, señores y señoras, a comer mucha carne. Esa es la invitación. Toda la que quieras. Este fin de semana te vas a hacer una parrilla y te vas a acordar de nosotros y no le vas a dar a nadie. Te vas a comer tú toda y me vas a decir cómo te sientes el lunes. Porque las cosas que hay que hacer son mucho más fáciles de lo que tú piensas. No tienes que ponerle adornitos a tu salud, ni suplementos, ni cositas, ni es que me dijeron que este remedio, este juguito, que tú sabes que es milagroso. No. Si no cambias, si te sigues tapando los ojos y no ves dónde está el verdadero problema, no importa cuántos adornos le pongas porque el arbolito va a estar podrido. Y sí va a quedar grabado todo el episodio y voy a terminar contando el testimonio de una persona que acaba de terminar el programa la semana pasada, el programa de septiembre. Después de 4 semanas, esta persona, un hombre joven, 33 años, él entró al programa realmente por un problema de hipertensión, él no entró nada por nada de salud mental, pero él a la segunda, tercera semana me comentó que uno de los beneficios que vio en apenas 2, 3 semanas fue mayor estabilidad emocional. Cosas que antes lo sacaban de su normalidad, ahorita él podía controlarse mucho mejor
salió de esa montaña rusa de emociones y se dio cuenta que la alimentación no es solamente el peso, o sea, no solamente lo que comes se ve reflejado en cómo te ves, sino también cómo te sientes. Así que Miren, aquí una cosa importante, cuando tú mandas a comer carne, yo no estoy mandando a nadie a hacer nada, tú haz lo que tú quieras. Aquí nada es un consejo. Te estamos dando información que le ha funcionado a más de 3.000 personas que han pasado por nuestras manos y que además está basada en ciencia. Tú haces lo que tú quieras. Aquí no le estamos dando recomendaciones a nadie, eso es súper importante que lo sepan. Ahora, ahora, eh, cuando hablamos de carne, esta pregunta es importante. Nos referimos a la carne roja porque es la carne por excelencia, pero tú puedes comer la carne del animal que te guste. Ojo, no tiene que ser roja bueno, y necesariamente. obviamente hablamos de carnes que no estén procesadas, hablamos de Sí, carne de que vayas a la carnicería y compres, si te sí, gusta el pollo, pollo, sí. que esté ahí fresco, carne, pescado, lo que Mira, quieras. Leire, lo último. El que quiera el paso a paso de cómo hacer esto, Ah, porque ahí sí. también hablamos de lo que hay que comer. El que quiera el paso a paso de cómo se hace esto, cómo se hace lo que nosotros hacemos, nuestra asesoría, vayan a sinpastillas.com, hay un video de 12 minutos donde les enseñamos un entrenamiento gratuito del paso a paso para vivir sin este tipo de enfermedades que no deberían existir. Esa siempre va a ser la conclusión. Estas enfermedades no deberían existir. Y te la puedes quitar de encima si ya la tienes. Así que, Leire, feliz fin de semana, Gracias muchísimas a gracias todos. y nos vemos la semana que viene.